Bajo la lluvia silenciosa de Sevilla, una mujer se enfrenta al luto y a los recuerdos de un matrimonio sofocante. Pero cuando su propio hijo replica los rasgos abusivos del padre fallecido, un ciclo amenazador resurge. Lo que comienza como un reencuentro familiar se transforma en una confrontación que revela verdades ocultas desde hace mucho tiempo. Y en el corazón del barrio de Santa Cruz, una mujer descubre que nunca es tarde para empezar de nuevo, incluso después de 40 años de silencio. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El cielo de Cartagena de Indias parecía llorar junto con Concepción Almeida. A sus 58 años, observaba la lluvia que castigaba la ciudad caribeña a través de la ventana de la sala de su casa colonial en el centro histórico, mientras el eco de las voces de condolencias aún resonaba en sus oídos. Hacía solo unas horas que Antenor Nogueira, su marido por 38 años, había sido sepultado en el cementerio Camposanto, tras sucumbir a una enfermedad prolongada que le había robado las fuerzas en los últimos meses. La casa de 2 pisos, con su fachada azul turquesa y detalles en blanco, estaba ahora silenciosa, excepto por el tintineo de las gotas de lluvia en los canalones. Las paredes, antes cubiertas por cuadros elegidos por Antenor, casi todos retratos, de él en diferentes fases de la vida o con políticos y empresarios influyentes, parecían observarla con ojos acusadores. Concepción pasó los dedos por sus cabellos grises, recogidos en un moño firme. Todavía usaba el vestido negro que había elegido para el velorio. Las flores que llenaban la sala, coronas y arreglos enviados por socios, amigos y familiares, ya comenzaban a marchitarse, esparciendo un olor dulce y melancólico por el ambiente. «Mamá, necesita comer algo». Janaína, su hija de 32 años, entró en la sala llevando una bandeja con té y tostadas. Alta y de facciones delicadas como la madre, pero con los ojos castaño oscuro del padre, Janaína era el puerto seguro de Concepción. Siempre lo fue. Hace casi 2 días que no se alimenta bien. «No tengo hambre, mi hija», Concepción respondió, sin desviar la mirada de la ventana, donde las luces de la ciudad histórica comenzaban a encenderse contra el cielo oscurecido. «Solo quiero un poco de silencio para organizar mis pensamientos». Janaína colocó la bandeja sobre la mesa de centro tallada a mano y se sentó al lado de su madre. En silencio, tomó sus manos entre las suyas, manos cansadas, de uñas cortas y sin esmalte, manos que cuidaron de una familia entera sin pedir nunca nada a cambio. El momento de quietud fue interrumpido por el sonido de la puerta principal, golpeando con fuerza. Rodrigo, el primogénito de 36 años, entró en la sala como un huracán. Alto como el padre, de hombros anchos y mentón prominente, era la viva imagen de Antenor en su juventud. Traía consigo el mismo aire autoritario y los gestos bruscos que Concepción conocía tan bien. ¿Por qué no lloró? La voz de Rodrigo era áspera como lija. Se quitó el saco negro y aflojó la corbata, mientras encaraba a su madre con ojos rojos de rabia y de lágrimas contenidas. Concepción suspiró. «Hijo, cada persona lidia con el dolor a su manera». «No», golpeó el puño en la mesa, haciendo tintinear las tazas. «Usted siempre fue así, fría como una piedra. Papá merecía más, siempre mereció más». Janaína se levantó, colocándose entre su hermano y su madre. «Rodrigo, basta, no es momento para esto». «No te metas, Jana». Rodrigo señaló con el dedo a su hermana. «Tú siempre la defendiste, siempre fuiste cómplice de este teatro. Papá construyó todo esto». Gesticuló hacia la casa a su alrededor. Dio todo por esta familia, y en su último día, ¿qué recibió? Indiferencia. Concepción permaneció en silencio, las manos ahora reposando sobre el regazo de su vestido negro. Era como si ya hubiera vivido esa escena innumerables veces antes. «Usted está borracho, Rodrigo». La voz de Janaína era firme pero temblorosa. «Estoy lo suficientemente lúcido para ver lo que siempre ha pasado en esta casa». Rodrigo dio la vuelta a la mesa, acercándose a su madre. Su rostro estaba contorsionado de dolor y furia. Papá lo sabía.
Él me contó cómo usted nunca lo amó de verdad, cómo se casó por interés, cómo... Tu padre nunca entendió lo que era el amor, Rodrigo. Concepción finalmente habló, levantando la mirada hacia su hijo. Y temo que tú hayas heredado esa incapacidad. Fue como encender un fósforo cerca de gasolina. Rodrigo avanzó, los ojos vidriosos de furia. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de Concepción como una fotografía en blanco y negro. El hijo, en el mismo lugar donde el ataúd del padre había estado expuesto horas antes, levantando la mano contra ella. El sonido de la bofetada resonó por la sala, congelando el tiempo. Janaína soltó un grito ahogado. Las flores parecieron marchitarse un poco más, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra jamás dicha en aquella casa. La marca roja en el rostro de Concepción ardía, pero no tanto como el dolor en su pecho. No era la primera vez que sentía ese dolor, lo conocía demasiado bien. «Apártate de mi vista». La voz de Concepción era baja, pero cargada de una autoridad que jamás había demostrado antes. Ahora, Rodrigo pareció despertar de un trance, mirando su propia mano como si fuera un objeto extraño. Balbuceó algo ininteligible, dio un paso hacia atrás y luego salió tropezando en dirección a la escalera que llevaba al segundo piso. Cuando el sonido de sus pasos desapareció, Janaína se arrodilló ante su madre. «Mamá, lo siento mucho. Él no estaba pensando bien, el dolor». «El dolor no justifica la violencia, hija». Concepción tocó el rostro de su hija con ternura. Nunca la justificó. Aquella noche, acostada en su cama, la misma que había compartido con Antenor por casi 4 décadas, Concepción dejó su mente vagar por el pasado, como quien hojea un álbum de fotografías antiguas. Se vio a Minty Monsim, los 20 años, una muchacha sencilla del interior de la costa caribeña, hija de una lavandera y un pescador, llegando a Cartagena de Indias con sueños más grandes que su maleta de cartón. Quería estudiar, convertirse en profesora. Alquiló un cuarto minúsculo cerca de la Universidad Nacional de Colombia y consiguió empleo como dependienta en una tienda de telas finas en el centro de la ciudad. Fue allí donde conoció a Antenor, Nogueira 15 años mayor, dueño de varias propiedades en el centro histórico y heredero de un pequeño imperio de exportación de café. Él entró en la tienda para encargar telas para los nuevos sofás de su casa y salió con el número de teléfono de Concepción. El noviazgo fue rápido y deslumbrante. Antenor era pulcro, culto, viajado, todo lo que el padre de Concepción no era. La llevó a restaurantes caros, le regaló joyas delicadas, le prometió una vida sin preocupaciones. Para una joven que había crecido contando monedas para comprar cuadernos, aquello parecía un cuento de hadas. La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después, acompañada de un anillo con zafiro que pesaba en su dedo delgado. Concepción dudó. Quería terminar sus estudios primero, pero su madre, viendo allí la oportunidad de una vida mejor para su hija, la animó a aceptar. «Estudiar puedes hacerlo después, mi hija. Una oportunidad así no aparece 2 veces». Antenor prometió que ella podría seguir estudiando después del matrimonio, promesa que fue olvidada tan pronto como la alianza dorada selló su destino. La luna de miel en Barranquilla fue maravillosa, pero al regresar a la casa colonial, en el centro histórico, Concepción descubrió que el cuento de hadas tenía páginas que no habían sido leídas. Primero fueron pequeñas cosas, opiniones sobre su ropa. «Este vestido es muy llamativo para la esposa de un hombre de mi posición», sobre sus amistades. «Aquella compañera tuya de la universidad tiene ideas muy modernas, no es buena compañía». Sobre sus gastos. «Necesitas aprender el valor del dinero aunque ahora no te falte nada». Cuando quedó embarazada de Rodrigo, apenas un año después del matrimonio, Concepción creyó que la llegada del hijo ablandaría el corazón de Antenor. Por un tiempo, funcionó. El nacimiento del niño, la imagen perfecta del padre, llenó la casa de alegría. Antenor exhibía al hijo como un trofeo, orgulloso por tener un heredero para su nombre y sus negocios. Pero la luna de miel con la paternidad no duró mucho. Pronto Antenor volvió a sus viajes de negocios, sus noches fuera de casa, sus críticas constantes.
Y Concepción, ahora con un bebé que cuidar y cada vez más aislada de amigos y familiares, fue encogiéndose dentro de sí misma, construyendo una fortaleza silenciosa donde guardaba sus rencores y decepciones. La lluvia continuaba cayendo sobre Cartagena de Indias, lavando las calles empedradas del centro histórico. Concepción cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su mente resonaba la pregunta que Rodrigo había hecho antes. ¿Por qué no lloró? La respuesta, que ella jamás diría en voz alta, era simple. No se llora por el fin de lo que ya estaba muerto hace mucho tiempo. La mañana siguiente trajo el sol que iluminaba el caserío colorido del centro histórico, haciendo brillar las paredes azules de la casa de los Nogueira contra el cielo claro. Concepción despertó antes del amanecer, como siempre lo había hecho durante todos aquellos años. Los hábitos arraigados no se deshacen fácilmente, incluso cuando la persona para quien fueron creados ya no está presente. Se calzó las pantuflas, se puso la bata sobre el camisón y bajó a la cocina. El suelo de baldosas hidráulicas todavía guardaba marcas de pisadas de la noche anterior, probablemente de Rodrigo, que debía haber bajado a buscar otra botella. Concepción llenó la tetera, encendió la estufa y se apoyó en la encimera de mármol, observando el jardín interior a través de la ventana de la cocina. El pequeño patio, inspirado en la arquitectura colonial, era su refugio. Allí había plantado jazmines, hibiscos y un árbol de mango que ahora sombreaba casi todo el espacio. Fue en aquel jardín donde a lo largo de los años encontró momentos de paz, lejos de los ojos críticos del marido y de las expectativas del mundo exterior. Usted se levantó demasiado temprano. La voz de Janaína provino de la puerta de la cocina. La hija tenía el cabello despeinado y los ojos hinchados de quien no durmió bien. Algunos hábitos son difíciles de romper, mi hija. Concepción sonrió, sacando 2 tazas del armario. ¿Té? Janaína asintió sentándose a la mesa de madera rústica. Permanecieron en silencio mientras el té de manzanilla se preparaba, llenando la cocina con su aroma suave. Afuera los primeros rayos de sol tocaban las flores del jardín. Rodrigo ya bajó. Concepción finalmente preguntó, colocando las tazas humeantes sobre la mesa. Janaína negó con la cabeza. Creo que todavía está durmiendo. Oí ruido en su habitación hasta tarde en la noche. Concepción suspiró, llevando la taza a sus labios. El gesto hizo que la manga de su bata subiera ligeramente, revelando manchas amoratadas en su muñeca, marcas antiguas de dedos que apretaron con demasiada fuerza. Janaína lo notó, pero no comentó. Conocía aquellas marcas. Había visto muchas de ellas a lo largo de su infancia, siempre en lugares que la ropa podía esconder. Mamá, comenzó hesitante, ¿qué va a hacer ahora? Sobre Rodrigo, quiero decir. Concepción posó la taza en la mesa, pensativa. No sé, hija. Tu hermano está perdido en su propio laberinto, igual que su padre. Usted nunca me contó bien. ¿Cómo fue al principio? ¿Con papá? Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Concepción. ¿Al principio? Fue como un sueño, como todas las historias que empiezan bien y terminan mal. Concepción volvió al pasado una vez más. Después del nacimiento de Rodrigo, el matrimonio con Antenor entró en una rutina monótona y sofocante. Él pasaba días fuera en viajes de negocios, dejándola sola con el bebé en la gran casa del centro histórico. Cuando regresaba exigía perfección, cenas impecables, la casa en orden, el hijo bien portado, la esposa bien vestida, pero no demasiado provocativa. Nunca eso. Los primeros años fueron de adecuación y esperanza. Concepción creía que, con paciencia y dedicación, conquistaría el amor verdadero de su marido. Renunció a sus estudios para ser la esposa perfecta que él deseaba. Aprendió a administrar la casa, a recibir invitados importantes, a sonreír en los momentos adecuados y a permanecer en silencio cuando su opinión no era solicitada, lo que sucedía la mayoría de las veces. Cuando Rodrigo cumplió 4 años, Concepción se descubrió embarazada nuevamente. La noticia no fue recibida con el mismo entusiasmo de la primera vez. Antenor estaba expandiendo sus negocios, enfrentando problemas con competidores, preocupado con la inestabilidad política del país. Un segundo hijo
especialmente una niña. No estaba en sus planes. Asegúrate de que esta no dé tanto trabajo como el niño, fue su único comentario. Cuando supo el sexo del bebé. Janaína nació en una noche cálida de febrero, pequeña y frágil, pero con un llanto fuerte que resonó por los pasillos de la casa colonial. Concepción, exhausta por el parto difícil, sintió una conexión inmediata con aquella criaturita que, a diferencia de su hermano, no parecía una copia del padre, sino que traía rasgos de ella misma, de su propia madre, de sus ancestros. Rodrigo, ahora con casi 5 años, encaró a su hermana con curiosidad y celos. Ya demostraba el temperamento fuerte del padre, exigente, impaciente, acostumbrado a ser el centro de atención. La llegada de Janaína alteró la dinámica familiar. Antenor pasó a dedicar aún más tiempo a los negocios y menos a la familia. Sus viajes se hicieron más frecuentes y prolongados. Fue en esa época cuando aparecieron los primeros signos físicos de la violencia. Hasta entonces, Antenor se había limitado a agresiones verbales, humillaciones sutiles, control financiero y psicológico. Pero una noche, después de regresar de un viaje particularmente estresante, encontró la casa en desorden. Rodrigo tenía fiebre alta, Janaína con cólicos, y Concepción no había tenido tiempo de arreglar el comedor después de la visita del médico. La bofetada llegó sin aviso, precisa y calculada, para no dejar marcas en el rostro. Tienes un único trabajo en esta casa, siseó entre dientes, y ni siquiera eso puedes hacer bien. Concepción tragó las lágrimas y el orgullo, no por sí misma, sino por los hijos que dormían en la habitación de al lado. Aquella noche marcó el inicio de un nuevo capítulo en su matrimonio, uno en el que el miedo se convirtió en su compañero constante. Nunca entendí por qué no se fue. La voz de Janaína trajo a Concepción de vuelta al presente. «Ah, hija». Concepción tomó la mano de su hija sobre la mesa. «¿Ir a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Con 2 hijos pequeños? Tu abuela ya había fallecido. Tu abuelo estaba enfermo. Y tu padre controlaba todo, el dinero, las amistades, hasta la ropa que yo usaba». Janaína asintió comprensiva. Había crecido viendo a su madre apagarse un poco más cada día, mientras el padre y el hermano ocupaban cada vez más espacio en la casa y en sus vidas. Y también, continuó Concepción, ahora con la voz más firme, estabas tú. No podía dejarte sola en aquel ambiente. Tu hermano ya estaba contaminado. Ya seguía los pasos del padre. Pero tú, mi hija, tú aún podías ser salvada. Las 2 mujeres se tomaron de las manos sobre la mesa de la cocina en una complicidad silenciosa que había atravesado décadas. Siempre había sido así. Concepción protegiendo a Janaína, Janaína sosteniendo a Concepción. Un pacto no verbal entre madre e hija, una alianza forjada en la necesidad de supervivencia emocional. A medida que los años pasaban, la casa colonial en el centro histórico fue testigo de la transformación sutil pero inexorable de sus relaciones internas. Rodrigo, creciendo a imagen y semejanza del padre, aprendió temprano las lecciones de Antenor. Los hombres de la familia Nogueira no demuestran debilidad, no piden disculpas, no comparten el poder. El niño imitaba los gestos autoritarios del padre, su postura altiva, su tono de voz imponente. A los 12 años ya reprendía a su madre por hablar demasiado durante las cenas. A los 15 exigía que la empleada le sirviera primero. Incluso antes que a Antenor. Janaína, por otro lado, desarrolló una sensibilidad aguda para percibir las tormentas emocionales que se formaban en la casa antes incluso de que los truenos comenzaran. Aprendió a leer las señales, la mandíbula tensa del padre, la mirada baja de la madre, el silencio pesado que precedía a las explosiones. Desarrolló estrategias de distracción, preguntas inocentes que desviaban la atención de Antenor cuando él comenzaba a molestar a Concepción, pequeños accidentes domésticos que creaban distracciones en los momentos más tensos. Por la noche, cuando la casa dormía, Janaína muchas veces escapaba a la habitación de su madre, en las ocasiones en que Antenor estaba de viaje, y allí, en la oscuridad, escuchaban música bajita en la radio, intercambiaban historias,
Soñaban con una libertad que parecía siempre demasiado distante. ¿Se arrepintió de haberse quedado?, preguntó Janaína, trayendo a Concepción de vuelta al presente una vez más. Concepción reflexionó por un momento, observando el sol que ahora iluminaba completamente el jardín interior. No se puede cambiar el pasado, hija, pero puedo decir que si tuviera el coraje que tengo hoy, habría hecho diferente. El sonido de pasos pesados en la escalera interrumpió la conversación. Rodrigo apareció en la puerta de la cocina, despeinado y con ojeras profundas. Su mirada evitó deliberadamente la de Concepción, fijándose en algún punto indefinido de la pared. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose a la cafetera como si estuviera solo en la cocina. «Hay café listo en la jarra térmica», dijo Concepción, manteniendo la voz neutra. «Y hay pan en la cesta». Rodrigo se sirvió en silencio, sentándose a la mesa, pero manteniendo distancia de las mujeres. La tensión era palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. «Sobre anoche», comenzó, aún sin mirar directamente a su madre. «No es la primera vez que alguien levanta la mano contra mí en esta casa», interrumpió Concepción, con una calma sorprendente. «Pero será la última». El silencio que siguió fue profundo como un abismo. Rodrigo encaró a su madre, sorprendido por la firmeza en su voz. Por un instante, no vio a la mujer sumisa que había conocido toda la vida, sino a una extraña de mirada determinada y postura erguida. La metamorfosis lo desconcertó. «Mamá, yo no estaba pensando bien. La pérdida de papá, el estrés», intentó articular una excusa, las palabras sonando vacías, incluso para sus propios oídos. «Tu padre también siempre tenía excusas», respondió Concepción, levantándose de la mesa. «El trabajo, el cansancio, el temperamento fuerte, la educación que recibió. Siempre había un motivo para todo, menos para el arrepentimiento verdadero». Janaína observaba el intercambio con aprehensión, lista para intervenir si era necesario. Pero algo había cambiado. En la ausencia física de Antenor, era como si un hechizo se hubiera roto, permitiendo que palabras largamente reprimidas finalmente fluyeran. «¿Qué está insinuando sobre papá?». La voz de Rodrigo se elevó, la indignación reemplazando el bochorno inicial. «No estoy insinuando nada, hijo. Estoy diciendo abiertamente lo que siempre fue un secreto mal guardado en esta casa». Concepción se ajustó la bata y caminó hasta la puerta de la cocina. Antes de salir se volvió una última vez. «Tu padre no era el hombre que tú crees que fue, y yo ya no soy la mujer que él hizo de mí». Con esas palabras dejó la cocina, caminando en dirección a la habitación que había compartido con Antenor por casi 4 décadas. La habitación donde ahora, por primera vez, podría respirar sin miedo. La habitación principal de la casa colonial guardaba las marcas de Antenor en cada detalle. La cama de madera oscura con dosel, importada de Portugal cuando se casaron. El papel de pared verde oscuro con patrones dorados, elegido por él en un viaje a Bogotá. El crucifijo de plata sobre la cómoda, herencia de su padre. Las cortinas de terciopelo que bloqueaban la luz y el aire, manteniendo el ambiente siempre en penumbra, como él prefería. Concepción abrió las ventanas de par en par, permitiendo que la brisa matinal de la bahía de Cartagena invadiera la habitación, trayendo consigo el olor a mar y el murmullo distante de las calles del centro histórico que comenzaban a despertar. Necesitaba aire, luz, vida entrando en aquel espacio que por tanto tiempo había funcionado como una prisión velada. Se sentó en el sillón de lectura junto a la ventana, un pequeño lujo que había logrado negociar años atrás, argumentando que necesitaba un lugar para coser. En realidad, era allí donde, en las raras horas en que estaba sola, leía los libros que escondía entre la ropa de cama. Novelas, biografías, poesías, todo lo que pudiera transportarla lejos de aquellas paredes. La última semana había sido un torbellino. La fase final de la enfermedad de Antenor había exigido cuidados constantes. Incluso debilitado, él había mantenido el control sobre todo: las medicaciones, las visitas, los horarios, los procedimientos. Concepción había pasado noches en vela, midiendo su temperatura, administrando medicinas, ayudándolo a alimentarse, cuando las manos ya no obedecían a los comandos del cerebro. Rodrigo visitaba a su padre diariamente,
pero rara vez ayudaba en los cuidados prácticos. Prefería sentarse al lado de la cama, conversando sobre negocios, política, planes futuros, como si la enfermedad fuera solo un inconveniente temporal. Janaína, por otro lado, se turnaba con su madre en las vigilias nocturnas, pero Antenor frecuentemente la despedía, prefiriendo la presencia silenciosa y servil de Concepción. Fue en una de esas noches, cuando la fiebre alta lo dejó vulnerable y semiconsciente, que Antenor pronunció palabras que jamás había dicho antes. «Fuiste mejor de lo que merecí», susurró con dificultad, los ojos entrecerrados fijos en el techo. Concepción, que ajustaba la almohada bajo su cabeza, se congeló. En casi 4 décadas de matrimonio, nunca había oído algo parecido a un reconocimiento. «Descanse, Antenor. No se esfuerce». «No», insistió él, la voz más firme de lo que se esperaría de alguien en su estado. «Necesito decirlo, mientras aún pueda». La mano de él, otrora fuerte y ahora frágil como papel, buscó la de ella. Concepción dudó por un instante antes de entrelazar sus dedos en los suyos. «Sé que no fui. Lo que merecías», continuó él cada palabra costándole un esfuerzo visible. «Tenía miedo». «¿Miedo?». Concepción no pudo ocultar la sorpresa. «Usted nunca tuvo miedo de nada, Antenor». Una sonrisa débil y amarga se dibujó en los labios resecos del hombre. «Tenía miedo. De ti. De lo que podría ser, si no te controlaba». Las palabras golpearon a Concepción como piedras. Sintió el pecho apretarse. Décadas de preguntas no respondidas, convergiendo en aquel momento imposible. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó la voz temblorosa. «Después de todo, después de tanto tiempo». «Porque no quiero partir. Con este peso más», respondió él, los ojos cerrándose lentamente. «Dejé una carta. En mi escritorio. Cajón de abajo. Tú entenderás». Fueron las últimas palabras coherentes que pronunció. A la mañana siguiente, ya no reconocía a nadie, perdido en delirios febriles. 2 días después, partió durante el sueño, sin drama, sin despedidas, dejando atrás una familia dividida y una esposa con más preguntas que respuestas. Concepción no había tenido tiempo de buscar la tal carta. El funeral, organizado por Rodrigo con todas las pompas que el nombre Nogueira exigía, consumió sus energías. Ahora, sentada en aquella butaca que había sido su refugio por tantos años, decidió que era hora de descubrir lo que Antenor había querido decir. Se levantó con determinación y caminó hasta el imponente escritorio de palo de rosa que ocupaba la esquina opuesta de la habitación. La pieza, usada exclusivamente por Antenor para su correspondencia personal y administración de sus bienes, siempre había sido territorio prohibido para ella. Incluso durante su enfermedad, había respetado ese espacio, uno de los muchos límites invisibles establecidos a lo largo del matrimonio. El cajón inferior estaba cerrado con llave. Concepción dudó. En otro tiempo, jamás osaría violar ese santuario masculino. Pero ese ya no era otro tiempo, y ella ya no era la misma mujer. Rebuscó en el cajón de la mesita de noche de Antenor y encontró un manojo de llaves pequeñas. En el tercer intento, la cerradura del cajón cedió con un clic metálico que sonó como un pequeño acto de rebelión. El cajón reveló carpetas meticulosamente organizadas, propiedades, inversiones, testamento, seguros, y en el fondo un sobre pardo sellado, con su nombre escrito en la caligrafía firme y angulosa de Antenor. Concepción tomó el sobre con manos temblorosas y regresó al sillón junto a la ventana. El sol de Cartagena ya estaba alto, iluminando la habitación con una claridad casi deslumbrante. Respiró hondo y rompió el sello. Dentro había varias páginas escritas a mano. La carta comenzaba sin rodeos, típico del estilo directo de Antenor. «Concepción, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy aquí. Hay mucho que debería haber dicho en vida, pero la cobardía siempre fue mi mayor defecto, aunque pocos lo supieran. Cuando te conocí en aquella tienda de telas, eras como una luz, joven, llena de sueños, determinada a conquistar tu espacio en el mundo. Yo, ya amargado a los 35 años, heredero de un nombre y una fortuna que no construí, vi en ti todo lo que jamás sería, auténtica, genuina, capaz de construir algo de la nada.
Me convencí de que te amaba, pero lo que sentía era envidia. Envidia de tu libertad, de tu capacidad de ser feliz con tan poco, de los sueños que brillaban en tus ojos. Me casé contigo no para compartir tu luz, sino para controlarla, disminuirla, poseerla como una propiedad más de las mías. Cada año que pasaba, a medida que te adaptabas a la vida que te impuse, me odiaba más. Tu resignación era un espejo de mi cobardía. Cada sueño tuyo que sofocaba, cada opinión que callaba, cada marca que dejaba en ti, física o emocional, era un testimonio de mi propio fracaso como hombre. Rodrigo es mi mayor remordimiento. Lo crié a mi imagen, le enseñé a ver fuerza donde solo hay crueldad, a confundir control con amor, a repetir mis errores como si fueran virtudes. Janaína afortunadamente heredó lo mejor de ti. Protégela. Ayúdala a nunca convertirse en lo que hicimos de ti. No pido tu perdón, sería otra cobardía más. Solo pido que, cuando yo me vaya, encuentres los pedazos de la mujer que eras antes de conocerme y los reúnas de nuevo. Aún hay tiempo para ti, Concepción. Para mí nunca lo hubo. En cuanto a los bienes materiales, ya he provisto todo. Mi abogado, el doctor Pablo Méndez, tiene instrucciones para transferir la casa del centro histórico y una cuenta sustancial exclusivamente a tu nombre tan pronto como yo parta. Es lo mínimo que puedo hacer después de quitarte tanto. Una última cosa. Cuidado con Rodrigo. Heredó lo peor de mí. El orgullo vacío, la inseguridad enmascarada de arrogancia. Enséñale lo que yo nunca aprendí. Que la verdadera fuerza está en la gentileza, no en la dominación. La vida que vivimos juntos no fue la que merecías, pero fue la única que mi limitación permitió ofrecer. Espero que tus próximos años sean libres de mi control, así como tus primeros años debieron haber sido. Antenor Nogueira. Concepción dejó caer las hojas sobre su regazo, el pecho apretado de emociones contradictorias. No eran las disculpas que nunca había recibido en vida, tampoco una redención para décadas de abusos. Era algo más complejo. El reconocimiento tardío de una deuda impagable, la confesión de un hombre que al final había visto su propia debilidad. Las lágrimas llegaron entonces, no por el hombre que había perdido, sino por la mujer que podría haber sido si no lo hubiera conocido. Lloró por la joven soñadora del interior, por los estudios interrumpidos, por las amistades abandonadas, por los talentos nunca desarrollados. Lloró por todos los años de silencio, de miedo, de resignación. Lloró hasta sentirse vacía y, paradójicamente, más ligera. Cuando finalmente secó las lágrimas, el sol ya comenzaba a cambiar su trayectoria en el cielo. Concepción dobló cuidadosamente la carta, la guardó en el sobre y lo colocó debajo de la almohada. Se levantó, se ajustó el vestido y se miró en el espejo del tocador, el mismo espejo donde, por décadas, había visto el reflejo de una mujer disminuida, apagada. Ahora, a pesar de los ojos rojos y del rostro marcado por el tiempo, vio algo diferente: determinación. Bajó las escaleras con pasos firmes. En la sala, encontró a Rodrigo y Janaína discutiendo en voz baja. Ambos silenciaron al verla entrar. «Necesitamos hablar», anunció Concepción sentándose en el sillón principal, el lugar que siempre había sido de Antenor, sobre lo que sucede ahora. «Si es sobre el inventario, ya hablé con el abogado de papá», se adelantó Rodrigo, el tono presuntuoso, apenas disimulando la incomodidad por el episodio de la noche anterior. «El doctor Pablo nos recibirá el lunes para leer el testamento. Imagino que la división será equitativa entre nosotros tres, con usted recibiendo el usufructo de la casa, claro». «No es sobre el inventario», cortó Concepción, sorprendiendo a ambos con su asertividad. «Es sobre esta familia, sobre lo que fuimos y lo que ya no seremos». Janaína se acercó, sentándose al lado de su madre, instintivamente ofreciéndole apoyo. Rodrigo permaneció de pie, los brazos cruzados en postura defensiva. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó él desconfiado. «Tu padre no fue el hombre que tú crees que fue, Rodrigo», comenzó Concepción, la voz firme. «Y yo no fui la esposa que él merecía. Fui mucho mejor que eso». Rodrigo abrió la boca para protestar, pero Concepción levantó la mano silenciándolo.
un gesto que jamás se habría atrevido a hacer antes. Por casi 40 años viví a la sombra de tu padre. Renuncié a mis sueños, a mi voz, a mi propia esencia. Soporté humillaciones, control incluso, dudó brevemente, violencia. Todo para mantener esta familia funcionando, para protegerlos a ustedes dos, para ser la esposa que él exigía que yo fuera. Janaína tomó la mano de su madre, los ojos humedecidos. Conocía partes de aquella historia. Había presenciado fragmentos a lo largo de los años. Había sentido en carne propia el peso del ambiente opresivo en que había crecido. «Usted está exagerando», protestó Rodrigo, el rostro enrojecido. «Papá siempre nos dio todo. Siempre cuidó de esta familia con mano firme, como un hombre debe hacerlo». «¿Mano firme?», repitió Concepción, una sonrisa triste en los labios. «Fue así como llamó cuando me rompió el brazo en el tercer año de matrimonio porque cené con una amiga de la universidad sin pedir permiso, o cuando me encerró en la habitación por 2 días porque cuestioné una de sus inversiones delante de un socio». El shock se estampó en el rostro de Rodrigo. Janaína bajó los ojos. Conocía algunas de esas historias, pero nunca las había oído narradas tan directamente. «Él nunca haría eso», balbuceó Rodrigo, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «Hizo eso, y mucho más», continuó. Concepción, ahora incapaz de detener las palabras que por tanto tiempo había reprimido. «¿Y sabes qué es lo peor? Tú estás siguiendo el mismo camino. Anoche cuando me agrediste vi a tu padre en ti, la misma mirada, el mismo desprecio, la misma incapacidad de lidiar con una mujer que no se doblega». El silencio que siguió fue denso como niebla. Rodrigo se tambaleó hasta el sofá y se dejó caer el rostro entre las manos. Janaína sollozaba silenciosamente, apretando la mano de su madre como si fuera un salvavidas. «¿Por qué nunca nos contó?», preguntó finalmente Janaína. «¿Por qué soportó todo esto por tanto tiempo?» «Por ustedes al principio», respondió Concepción, la voz más suave ahora. «Después por miedo, por hábito, por no creer que merecía algo mejor. Es difícil explicarle a alguien que nunca ha vivido así. La prisión no es solo física, es mental, emocional, espiritual». Rodrigo levantó el rostro, los ojos rojos pero secos. «Él me dijo que usted nunca lo amó de verdad, que se casó por interés, por el dinero, por la posición social». Concepción rió, un sonido sorprendente en aquel momento pesado. «¿Interés? Yo tenía 20 años, trabajaba, estudiaba, tenía sueños propios. Fue él quien vio en mí un trofeo, una propiedad a ser adquirida. Al principio confundí aquella obsesión con amor. Cuando percibí la verdad, ya estaba demasiado atrapada para escapar». Se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la calle. Afuera, el centro histórico vibraba con su rutina habitual. Turistas fotografiando el caserío colorido, vendedores ambulantes ofreciendo amuletos de la suerte, músicos callejeros tocando música caribeña. La vida siguiendo su curso, indiferente, a los dramas que se desarrollaban entre aquellas paredes centenarias. «Tu padre dejó una carta», dijo finalmente aún de espaldas a sus hijos. «Una confesión, un reconocimiento tardío de sus errores. No cambia el pasado, pero al menos cierra un capítulo». Se volvió para encarar a Rodrigo, que parecía haber envejecido años en aquella conversación. «Y en cuanto a ti, hijo mío, es hora de decidir. ¿Quieres continuar el legado de tu padre, con todo el dolor que él trajo? ¿O quieres escribir tu propia historia?». La pregunta quedó suspendida en el aire, como el eco de una campana que continúa vibrando mucho después del badajo. Por la ventana abierta, entró una brisa que balanceó las cortinas y trajo el sonido distante de los tambores de cumbia. Un recordatorio de que, fuera de aquella casa de secretos, la vida pulsaba colorida y libre. La reunión con el abogado, el lunes siguiente, fue breve y sorprendente. El doctor Pablo Méndez, un hombre de mediana edad con cabello gris y gafas de carey, recibió a los 3 Nogueira en su oficina en la calle de la Factoría, a pocas cuadras de la casa familiar. El lugar, un caserón colonial restaurado, mantenía el aura de tradición que caracterizaba los negocios de Antenor.
Sentados en sillones de cuero frente al escritorio de madera maciza, Concepción, Rodrigo y Janaína escucharon al abogado explicar las disposiciones testamentarias de Antenor Nogueira. La sorpresa llegó al principio, contrariando las expectativas de Rodrigo. Antenor había dejado la casa del centro histórico y una generosa cuenta bancaria exclusivamente para Concepción. El resto de los bienes, las propiedades comerciales, la hacienda en la región caribeña, las acciones e inversiones, sería dividido igualmente entre los dos hijos. «Esto es un absurdo», protestó Rodrigo levantándose bruscamente. «Debe haber algún error». El doctor Pablo ajustó sus gafas y hojeó el documento. «No hay error, señor Nogueira. Su padre alteró el testamento hace 6 meses, cuando recibió el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Fue bastante específico en cuanto a sus intenciones. Él no estaba en su sano juicio», insistió Rodrigo, las manos apoyadas en la mesa del abogado. «La medicación, la enfermedad, no estaba pensando con claridad». «Al contrario», respondió el doctor Pablo con calma profesional. «Su padre estaba lúcido y determinado». De hecho, el abogado dudó, mirando brevemente a Concepción antes de continuar. Mencionó que esta era una forma tardía de reparación. Sus palabras exactas fueron: «Es lo mínimo que puedo hacer después de quitarle tanto». Janaína lanzó una mirada significativa a su madre, que permaneció impasible, las manos cruzadas sobre el regazo de su sencillo vestido de lino azul. Estaba diferente hoy, el cabello suelto en lugar del moño habitual, un suave labial en los labios, pequeños pendientes de perla que no usaba desde hacía años. «Esto es inadmisible», continuó Rodrigo, la voz elevada. «Voy a impugnar este testamento. No era esa la intención de mi padre. Él siempre dijo que yo asumiría el control de los negocios de la familia». «Y tú lo asumirás», intervino Concepción, hablando por primera vez desde que entraron en la oficina. «Todas las empresas, propiedades e inversiones están siendo divididas entre tú y tu hermana. La casa y la cuenta son solo una pensión para mi vejez». «Una pensión muy generosa», replicó Rodrigo con amargura. «Esa casa vale una fortuna. Es un patrimonio histórico en el corazón del centro histórico. Una casa donde viví por casi 40 años», respondió Concepción, la voz firme pero controlada. «Una casa que cuidé, preservé, mantuve viva mientras tu padre estaba ocupado construyendo el imperio que tú ahora heredas». El doctor Pablo carraspeó, incómodo con el rumbo de la conversación. «Si me permiten, hay algunos detalles más que discutir». La reunión prosiguió tensa, con Rodrigo haciendo anotaciones furiosas en un cuaderno, ocasionalmente lanzando miradas acusadoras a su madre. Janaína, en contraste, parecía aliviada, quizás por ver a su madre finalmente recibiendo algo tangible después de décadas de sacrificio silencioso. Al final, cuando el doctor Pablo entregó a cada uno de los herederos las copias de los documentos relevantes, Rodrigo se negó a despedirse, saliendo apresuradamente de la oficina. Janaína abrazó a su madre en los escalones del caserón. El sol fuerte de Cartagena las hacía entrecerrar los ojos. «Él se calmará, mamá. Solo necesita tiempo». Concepción asintió observando la figura de Rodrigo desaparecer entre los turistas y trabajadores que circulaban por la calle de la factoría. «Tiempo. Es todo lo que tenemos ahora, ¿no? Tiempo sin la sombra de tu padre». Aquella noche, una tormenta típica del verano caribeño se desató sobre Cartagena. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la casa colonial, creando sombras fantasmagóricas en las paredes. Concepción estaba en la biblioteca, reorganizando los libros, una pequeña rebelión contra el orden impuesto por Antenor, que insistía en mantenerlos organizados por tamaño y color, no por tema o autor. El sonido del timbre cortó el ruido de la lluvia. Eran casi las 10 de la noche, una hora extraña para visitas. Janaína, que veía televisión en la sala, fue a abrir. La voz de Rodrigo, alta y alterada, llegó a los oídos de Concepción antes incluso de que ella dejara la biblioteca. Cuando entró en la sala, encontró al hijo empapado goteando agua en el suelo de madera, un sobre de plástico protegido bajo el abrigo. «Necesitamos resolver esto ahora», anunció él, ignorando las protestas de Janaína para que se calmara.
¿Resolver qué, Rodrigo?, preguntó Concepción manteniendo distancia estratégica. Esto. Él sacó del sobre una carpeta con documentos. Traje los papeles de transferencia de la casa y de la cuenta bancaria. Quiero que firme, transfiriéndolo todo a mi nombre. A cambio, le garantizo una mesada generosa por el tiempo que sea necesario. Lo absurdo de la propuesta dejó a Concepción momentáneamente sin palabras. Fue Janaína quien reaccionó primero. ¿Perdiste el juicio, Rodrigo? La casa es de Mindonen. Mamá, por derecho. Fue lo que papá quiso. Papá no estaba pensando bien, replicó Rodrigo echándose el cabello mojado hacia atrás. Estaba manipulado, confuso. Esta casa pertenece a la familia Nogueira desde hace 3 generaciones. No puede simplemente salir de nuestro control. Concepción observó a su hijo, notando las señales reveladoras, pupilas dilatadas, gestos exagerados, habla acelerada. Conocía bien aquellas señales, las había visto en Antenor tantas veces. Usted bebió, constató simplemente. ¿Qué importa?, explotó Rodrigo. Estoy aquí para resolver un problema familiar, como hombre de la casa ahora. Es mi responsabilidad garantizar que el patrimonio de los Nogueira continúe intacto. Tú. ¿Responsabilidad?, repitió Concepción, dando un paso adelante. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza redoblada, como si quisiera entrar. ¿Quién te dio esa responsabilidad, Rodrigo? Tu padre está muerto, y aunque estuviera vivo, esta casa ahora es mía. Por derecho, por merecimiento, por reparación tardía. Algo en el tono de Concepción, una firmeza nunca antes demostrada, hizo a Rodrigo retroceder ligeramente. Pero el alcohol y el orgullo herido hablaron más alto. Usted no merece nada de esto. Nunca administró un negocio. Nunca ganó un centavo por cuenta propia. Todo lo que tiene vino del trabajo de mi padre. ¿Y trabajo? La voz de Concepción se elevó por primera vez. Tú llamas trabajo a lo que hizo tu padre. ¿Y lo que hice yo durante 40 años? Administré esta casa. Crié a sus hijos. Mantuve su imagen social. Soporté sus abusos. Curé sus resacas. Cubrí sus rastros cuando humillaba a camareras y secretarias. Sonreí en cenas cuando mi cuerpo estaba cubierto de hematomas. ¿Esto no es trabajo, Rodrigo? El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia. Janaína, paralizada cerca de la puerta, parecía no respirar. Rodrigo bajó los ojos por primera vez, pero su postura aún era defensiva. No lo creo, comenzó él, pero Concepción lo interrumpió. ¿No lo crees? Pregúntale a tu hermana. Ella estaba aquí, ella vio. Ella escuchó los gritos nocturnos. Ella contó los días en que yo no podía salir de casa, porque las heridas eran demasiado visibles. Ella sabe. Rodrigo se volvió hacia Janaína, una pregunta silenciosa en sus ojos. La hermana asintió lentamente, las lágrimas escurriendo por su rostro. Intenté contarte tantas veces, susurró ella. Pero tú idolatraban tanto a papá, y él alimentaba eso. Se empeñaba en ser diferente cuando tú estabas cerca. Mentira, balbuceó Rodrigo, pero sin convicción. Memorias largamente reprimidas comenzaban a emerger. La madre usando blusas de manga larga en el verano abrasador de Cartagena. El silencio repentino, cuando él entraba en una habitación donde los padres conversaban. Los ojos hinchados de Janaína en ciertas mañanas. No es mentira, hijo, dijo Concepción, la voz ahora más suave. Y en el fondo tú lo sabes. Parte de ti siempre lo supo. Pero era más fácil ignorar, más conveniente mantener la imagen del padre heroico. Rodrigo se dejó caer en el sofá, los documentos resbalando de sus manos al suelo. Parecía súbitamente más pequeño, más joven, más vulnerable. La lluvia disminuía afuera, como si acompañara el vaciamiento de la rabia dentro de la casa. No quiero ser como él, murmuró finalmente, tan bajo que las mujeres apenas lo oyeron. Pero no sé cómo ser diferente. Es todo lo que conozco. Concepción se acercó cautelosamente y se sentó en el sillón frente a su hijo. No intentó tocarlo. Sabía que él necesitaba espacio en aquel momento de revelación dolorosa. Tú puedes elegir, Rodrigo. Todos podemos elegir quiénes queremos ser, independientemente de lo que hayamos aprendido. ¿Cómo? La pregunta salió como un lamento. ¿Cómo desaprender todo esto? Concepción reflexionó por un momento, los ojos fijos en la lluvia que ahora era solo una llovizna ligera.
comenzando por lo básico: respeto, reconocimiento del otro como igual y, principalmente, aprendiendo a pedir perdón. Un silencio denso llenó la sala. Janaína se acercó y se sentó al lado de su hermano, colocando hesitante la mano en su hombro. Para sorpresa de ambas, él no la apartó. «Yo la golpeé», dijo Rodrigo, finalmente, la voz embargada. «Hice exactamente lo que él hacía». «Sí», confirmó Concepción sin rodeos. «Y ahora necesitas decidir si ese será un patrón o una excepción en tu vida». Las palabras flotaron en el aire, pesadas de significado. Afuera, la lluvia había cesado completamente, dejando solo el sonido de goteos y el olor a tierra mojada que entraba por las ventanas. Creo que necesito irme», dijo Rodrigo después de un largo momento, levantándose. Parecía exhausto, como si hubiera corrido una maratón. Recogió los documentos del suelo y los devolvió al sobre de plástico. «Disculpe por venir así tarde en la noche, con estas exigencias. No estaba pensando con claridad». «Está todo bien, hijo», respondió Concepción, permaneciendo sentada. «Pero no vuelvas mientras estés así. Esta casa ahora tiene nuevas reglas». Rodrigo asintió sin protestar. Por primera vez en años miró realmente a su madre, no solo a través de ella como solía hacer. Vio las marcas del tiempo en su rostro, la dignidad en su postura, la fuerza que siempre había existido allí, bajo la apariencia de sumisión. «Voy a mi apartamento», dijo él, dirigiéndose a la puerta. «Necesito pensar». Janaína lo acompañó hasta la entrada, intercambiando algunas palabras en voz baja que Concepción no pudo oír. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó en la casa colonial parecía diferente. Ya no era el silencio opresivo de los años bajo el dominio de Antenor, sino algo más ligero, más abierto. Concepción subió lentamente las escaleras hasta la habitación principal. Se sentó en el borde de la cama que ahora ocupaba sola y sacó del cajón de la mesita de noche la carta de Antenor. Releyó el pasaje sobre Rodrigo. «Cuidado con él. Heredó lo peor de mí: el orgullo vacío, la inseguridad enmascarada de arrogancia. Enséñale lo que yo nunca aprendí, que la verdadera fuerza está en la gentileza, no en la dominación». Quizás aún había esperanza para su hijo. Quizás el ciclo pudiera romperse, pero no sería fácil ni rápido. Patrones arraigados por décadas no desaparecen de la noche a la mañana. Concepción guardó la carta y se preparó para dormir. Por primera vez en muchos años, no cerró las cortinas. Quería que el sol la despertara naturalmente a la mañana siguiente. Una pequeña libertad, un pequeño placer, el primero de muchos que pretendía permitirse de ahora en adelante. 3 días pasaron sin noticias de Rodrigo. Concepción y Janaína establecieron una nueva rutina en la casa del centro histórico. Juntas, reorganizaron muebles, retiraron algunos de los cuadros más opresivos de las paredes, abrieron ventanas que habían permanecido cerradas durante años. Como una planta que finalmente recibe sol después de mucho tiempo en la sombra, la casa colonial parecía cobrar nueva vida. En la mañana del 4.º día, mientras tomaban café en el jardín interior, otro hábito nuevo, pues Antenor siempre había insistido en que las comidas se hicieran en el comedor formal. Oyeron el timbre. Rodrigo estaba parado en el umbral, muy diferente de cómo lo habían visto la última vez, sin traje, sin corbata, vistiendo jeans y camisa sencilla. El cabello despeinado y una barba de unos días le daban un aire más joven, menos rígido. «¿Puedo entrar?», preguntó la voz contenida. Concepción hizo un gesto afirmativo y él la siguió hasta el jardín interior, donde Janaína ya sacaba otra taza del armario. «¿Café?», ofreció ella con una pequeña sonrisa. «Por favor», aceptó Rodrigo, sentándose hesitante a la mesa de hierro fundido bajo el árbol de mango. Observó el espacio a su alrededor, las flores recién plantadas, la nueva disposición de las sillas, el sonido de una radio tocando bajito música popular caribeña. «Cambiaron algunas cosas por aquí». «Muchas cosas», confirmó Concepción, pasándole la cesta de panes. La casa estaba necesitando aire fresco. Un silencio incómodo se instaló mientras Rodrigo tomaba su café, los ojos bajos, evitando contacto visual directo. Finalmente, después de un largo sorbo, habló. «Pasé estos días pensando,
sobre todo lo que conversamos, sobre papá, sobre cómo la trataba a usted. Hizo una pausa respirando hondo. Al principio no quería creer. Era más fácil pensar que usted estaba exagerando, inventando historias, pero entonces comencé a recordar cosas, pequeños detalles que nunca tuvieron sentido. Que hablé con tía Regina. Concepción levantó las cejas, sorprendida. Regina era hermana de Antenor, con quien él había mantenido una relación distante durante años. Ella confirmó todo, continuó Rodrigo, la voz embargada. Dijo que intentó alertarla varias veces al principio del matrimonio, pero usted estaba demasiado encantada para ver las señales. Y después, cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, hijo, respondió Concepción suavemente. Solo es más difícil. Rodrigo asintió, jugando nerviosamente con la cuchara. También me di cuenta de otra cosa en estos días solo. Me di cuenta de que estoy siguiendo el mismo camino. En la empresa con mi prometida. Estoy repitiendo los mismos patrones. Controlando, exigiendo, nunca satisfecho. Janaína intercambió una mirada significativa con su madre, pero permaneció en silencio, dando espacio para que su hermano continuara. No quiero ser así, concluyó él finalmente mirando directamente a Concepción. No quiero hacer con Carolina lo que papá hizo con usted. No quiero que mis hijos, cuando los tenga, crezcan en un ambiente como este fue. Las palabras flotaron en el aire de la mañana, acompañadas por el canto de los pájaros, que venían ahora regularmente al jardín, atraídos por las nuevas flores y el agua fresca que Janaína dejaba en pequeños recipientes. ¿Y qué pretendes hacer al respecto?, preguntó Concepción sin dureza, pero con la franqueza que ahora se permitía. Rodrigo pasó la mano por su cabello desaliñado. No sé exactamente, pero quería empezar pidiendo perdón por lo que hice el otro día, por la forma en que la he tratado a usted todos estos años, por no haber visto lo que estaba sucediendo justo debajo de mi nariz. Concepción observó a su hijo, el primogénito que tanto se había esforzado por proteger, incluso cuando él se había convertido en parte del problema. Veía en él ahora algo que nunca había visto en Antenor: vulnerabilidad, arrepentimiento genuino, deseo de cambio. El perdón no es algo que se concede de una vez, Rodrigo, respondió, finalmente. Es un proceso, un camino que se recorre juntos día tras día, elección tras elección. Él asintió, aceptando la respuesta sin protestar, otra señal de cambio. En cuanto a la casa y los otros bienes, continuó él, acepto la decisión de papá. Usted merece eso y mucho más. De hecho, dudó, entonces sacó del bolsillo una carpeta delgada. Traje esto. Son los papeles del apartamento en Manga. Quiero transferirlo a su nombre también. Es un pedido de disculpas y una garantía de que usted nunca más necesitará depender de nadie. Concepción miró la carpeta, pero no la tomó. No es con bienes materiales que se arregla lo que fue roto, hijo. Es con respeto, con reconocimiento, con cambio verdadero. Lo sé, él respondió rápidamente, pero es un comienzo. Una forma tangible de mostrar que estoy comprometido con ese cambio. Janaína, que observaba la escena con ojos humedecidos, finalmente intervino. Él pasó la noche entera organizando estos papeles, mamá. Hablamos por teléfono durante horas. Esto significa mucho para él. Concepción consideró por un momento. Entonces aceptó la carpeta colocándola sobre la mesa. Gracias por el gesto, Rodrigo. Lo pensaré. Pero sepa que lo que más valoro hoy es algo que ningún bien material puede comprar: mi libertad. Mi voz, mi lugar en esta familia. Rodrigo asintió, y por primera vez en días, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Entiendo, y me gustaría aprender más sobre eso, sobre ese nuevo lugar, sobre esa nueva madre que estoy descubriendo. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas del árbol de mango, creando patrones de luz y sombra sobre la mesa del jardín. Una brisa suave traía el olor del mar distante y el sonido de las primeras vendedoras de arepas montando sus puestos en las calles del centro histórico. Cartagena despertaba a otro día, y en la casa colonial de los Nogueira, algo nuevo también comenzaba a nacer. El tiempo en Cartagena tiene su propio ritmo, marcado por las mareas de la bahía de Cartagena, por los tambores de cumbia
por el ir y venir de los turistas encantados con los colores y sabores de la ciudad. 2 meses pasaron desde la tormenta que trajo a Rodrigo empapado a la casa del centro histórico, exigiendo lo que no le pertenecía. 2 meses desde que palabras largamente reprimidas habían sido finalmente pronunciadas. La casa colonial ganaba nuevos aires cada día. Concepción había contratado a un arquitecto para pequeñas reformas. Nada que descaracterizara el patrimonio histórico, solo cambios que hacían el ambiente más acogedor, más femenino, más de ella. Las paredes de la sala, antes de un verde oscuro opresivo, ahora exhibían un tono suave de azul. Cortinas ligeras reemplazaron el pesado terciopelo que bloqueaba la luz. El imponente retrato de Antenor que dominaba la sala de estar fue transferido a un rincón menos central, dando lugar a una hermosa tela de un artista local, retratando el colorido del centro histórico. Era domingo por la mañana, y Concepción preparaba el almuerzo, ahora por elección, no por obligación. En las últimas semanas había establecido un nuevo ritual. Almuerzos familiares los domingos, reuniendo a Janaína, Rodrigo, y ocasionalmente algunos amigos redescubiertos después de décadas de aislamiento social impuesto por Antenor. ¿Necesita ayuda, mamá? Janaína entró en la cocina trayendo bolsas de frutas frescas del mercado de artesanías. «¿Puedes terminar de picar estos vegetales?», respondió Concepción, entregándole el cuchillo. «¿Rodrigo confirmó que viene?» «Sí, y dijo que trae a Carolina», informó Janaína con una pequeña sonrisa. «Parece que las cosas están mejorando entre ellos». Concepción asintió, satisfecha. En las últimas semanas había sido testigo de una transformación gradual en su hijo, no un cambio milagroso. Sabía que patrones arraigados por décadas no desaparecen de la noche a la mañana, pero pequeños signos consistentes, de alguien genuinamente empeñado en cambiar. Rodrigo había comenzado terapia, algo que Antenor siempre había considerado cosa de gente débil. Redujo drásticamente el consumo de alcohol. En las reuniones de negocios, se esforzaba por escuchar más e imponer menos. Con Carolina, su prometida desde hacía 3 años, había iniciado un difícil pero necesario proceso de reconocimiento de comportamientos tóxicos y establecimiento de nuevos patrones de comunicación. El sonido del timbre interrumpió los pensamientos de Concepción. Janaína fue a abrir y pronto regresó acompañada por Rodrigo y Carolina, una joven arquitecta de piel morena y ojos vivos, que Concepción siempre había encontrado demasiado fuerte para someterse al comportamiento controlador que Rodrigo había heredado del padre. «Buenos días». «Mamá», saludó Rodrigo acercándose para besarle la mejilla. Otro nuevo hábito, pues las demostraciones físicas de afecto nunca fueron alentadas en la casa de Antenor. «Doña Concepción, qué placer verla de nuevo», dijo Carolina, entregándole un pequeño jarrón de orquídeas. «Lo traje para su jardín interior. Rodrigo me contó cómo usted ha transformado este espacio». «Gracias, querida». Concepción aceptó el presente con una sonrisa genuina. «Y por favor, nada de doña. Somos prácticamente familia». El almuerzo transcurrió en un ambiente ligero, algo que habría sido imposible hace solo unos meses. Conversaron sobre la nueva exposición en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, sobre el Festival de Jazz, que se celebraría el próximo fin de semana, sobre los planes de Janaína de retomar el máster en antropología que había interrumpido para cuidar a su padre enfermo. Cuando se sirvió el postre, un pudín de leche condensada, receta de la abuela de Concepción, Rodrigo carraspeó, llamando la atención de todos. «Tengo una novedad», anunció, sosteniendo la mano de Carolina sobre la mesa. «Decidimos posponer la boda». Concepción y Janaína intercambiaron miradas sorprendidas. La boda estaba prevista para diciembre, faltando solo 3 meses. «No es una cancelación», aclaró Carolina rápidamente. «Solo nos dimos cuenta de que necesitamos más tiempo para construir una base más sólida, para resolver algunas cuestiones individuales antes de comprometernos para toda la vida». «Fue idea mía», admitió Rodrigo, sorprendiendo a todos. «Me di cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón de papá, apresurando todo, controlando todo, más preocupado por las apariencias que por lo que realmente importa». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas.
Me di cuenta de que no estaba listo para ser el tipo de marido que Carolina merece, el tipo de hombre que no repetiría los errores que vi crecer en esta casa. Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Concepción observó a su hijo con una mezcla de orgullo y melancolía. Había un dolor en aquella conciencia tardía, en aquel reconocimiento de ciclos tóxicos, un dolor necesario para el crecimiento, para la transformación. Creo que es una decisión muy sabia, dijo finalmente levantando su copa de jugo. Un brindis por el coraje de mirar hacia adentro, de reconocer nuestros demonios y de elegir un camino diferente. Todos levantaron sus copas, y el tintineo del cristal resonó por el comedor soleado. Un sonido alegre, prometedor, tan diferente del silencio opresivo que había reinado en aquella misma mesa durante décadas. Después del almuerzo, mientras Janaína y Carolina conversaban animadamente en la galería, Rodrigo ayudaba a su madre a guardar la vajilla, otra pequeña revolución doméstica, pues Antenor siempre había considerado las tareas domésticas cosa de mujeres. ¿Cómo van las sesiones con la terapeuta?, preguntó Concepción casualmente, mientras secaba los platos que su hijo lavaba. Rodrigo suspiró encarando el agua enjabonada. Difíciles, reveladoras. A veces siento como si me estuviera conociendo a mí mismo por primera vez. Hizo una pausa, enjabonando un vaso. Ella me ayudó a darme cuenta de cuántas cosas normalicé al crecer. Comportamientos que creía naturales, pero que son tóxicos. Concepción asintió comprensiva. Es un proceso doloroso pero necesario. Yo misma estoy apenas comenzando a desaprender patrones de 4 décadas. ¿Usted también está yendo a terapia? Rodrigo pareció sorprendido. Comencé hace un mes, confirmó Concepción con una pequeña sonrisa. Nunca es tarde para sanar, para redescubrirse. Trabajaron en silencio por algunos minutos, el sonido del agua y de los platos creando una melodía doméstica reconfortante. Afuera podían oír la risa de Carolina y Janaína, mezclada con los sonidos de la ciudad que entraba libremente por las ventanas, ahora siempre abiertas. «Mamá». Rodrigo rompió el silencio, la voz más baja y hesitante. «¿Puedo preguntar una cosa?» «Claro, hijo». «¿Usted ya perdonó a papá?» Concepción detuvo lo que estaba haciendo, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. Miró por la ventana de la cocina hacia el jardín interior, donde jazmines recién plantados comenzaban a florecer. «Perdón es una palabra compleja, Rodrigo», respondió finalmente. «No creo que sea una cosa que se concede de una vez, como una absolución. Es más un proceso, un desapego gradual del resentimiento, de la rabia». Hizo una pausa organizando sus pensamientos. «No perdoné a tu padre en el sentido de borrar lo que hizo, de fingir que no hubo daño. Eso sería negar mi propia historia, mi propio dolor. Pero estoy aprendiendo a no dejar que ese dolor defina quién soy ahora, quién puedo ser de aquí en adelante». Rodrigo asintió lentamente, absorbiendo las palabras. «¿Y en cuanto a mí? ¿Usted me perdonó? Por la bofetada, por todas las veces que fui cómplice, que di la espalda». Concepción se volvió para encarar a su hijo, este hombre adulto que, de muchas formas, aún era el niño que había intentado proteger, incluso cuando él comenzó a convertirse en una versión más joven de Antenor. «Contigo es diferente», respondió suavemente. «Tú estás aquí, reconociendo, intentando cambiar. Eso importa, hijo. Importa mucho». Extendió la mano tocando ligeramente su brazo. «Y sí te perdono, no para borrar lo que sucedió, sino para que podamos construir algo nuevo, algo mejor». Los ojos de Rodrigo se humedecieron, otro cambio significativo, pues Antenor siempre había reprimido cualquier demostración de emoción en su hijo, especialmente las lágrimas, que consideraba señal de debilidad. Ahora él no intentó esconderlas. «Gracias», murmuró la voz embargada. «No merezco una segunda oportunidad, pero prometo no desperdiciarla». «Todos merecemos la oportunidad de reinventarnos, hijo», respondió Concepción, volviendo a secar los platos. «Todos merecemos la oportunidad de romper los ciclos que nos aprisionan». Cuando terminaron en la cocina, se unieron a Janaína y Carolina en la galería. La tarde caía suavemente sobre Cartagena, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Abajo,
En las calles estrechas del centro histórico, turistas y lugareños se mezclaban en el ir y venir típico de domingo. Una rueda de cumbia se formaba en la plaza frente a la casa, el tambor marcando el ritmo ancestral que resonaba por las paredes coloniales. «Tuve una idea», anunció Janaína, sentándose al lado de su madre. «¿Qué te parece transformar la habitación que era de papá en un taller de arte?» «Ah, ¿taller de arte?», repitió Concepción intrigada. «Sí, ¿recuerdas cómo pintabas cuando eras joven? Antes de todo, tía Regina me contó que tenías talento, que llegaste a pensar en estudiar artes». Concepción sintió un calor en el pecho, una mezcla de sorpresa y emoción por este pedazo de su pasado que su hija había rescatado. Era verdad. Antes de conocer a Antenor, soñaba con estudiar artes plásticas. Había llegado a hacer algunos cursos libres. Tenía cuadernos llenos de dibujos, acuarelas, bocetos de una Cartagena vista por los ojos de una joven llena de sueños. «Hace tanto tiempo», murmuró, la mente vagando hacia un pasado casi olvidado. «Nunca es tarde para empezar de nuevo». «Mamá», insistió Janaína, los ojos brillantes, «usted siempre pospuso sus sueños por los demás. Ahora es hora de retomarlos». «Apoyo la idea», declaró Rodrigo, sorprendiendo a todos nuevamente. «Puedo ayudar con la reforma. Carolina es arquitecta. Puede crear un proyecto perfecto para un taller de arte, ¿verdad, amor?» Carolina asintió entusiasmada. «Sería un placer, quiero decir, Concepción. Podríamos aprovechar la iluminación natural de esa habitación, que es maravillosa. Bastaría con cambiar el piso, instalar algunas estanterías, quizás una mesa de trabajo grande». Concepción. Oía a los tres hablando, planeando, soñando, por ella, con ella. Era una sensación extraña y maravillosa, después de una vida entera teniendo sus deseos ignorados o minimizados. «Yo no sé si todavía tengo talento», confesó, sintiéndose súbitamente vulnerable. «No importa», respondió Janaína con firmeza. «Es sobre el proceso, sobre hacer algo que te traiga alegría, que sea solo tuyo». «Además», añadió Carolina tímidamente, «mi tía da clases de pintura en el Centro Cultural. Estoy segura de que le encantaría tenerla como alumna». Concepción miró a los tres jóvenes frente a ella, su hija, que siempre había sido su puerto seguro, su hijo, que lentamente encontraba un nuevo camino, la futura nuera, que traía una energía renovadora a la familia. Sintió una ola de gratitud tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias», dijo simplemente, «por creer en mí, por verme más allá de la función que desempeñé por tanto tiempo». «Usted siempre fue mucho más de lo que nos permitieron ver», respondió Janaína, apretando su mano. «Ahora es hora de que todos redescubramos esa verdad». La noche cayó suavemente sobre la casa colonial, estrellas comenzando a salpicar el cielo de Cartagena. En la sala, donde antes dominaba el silencio impuesto por Antenor, ahora resonaban risas, conversaciones, planes para el futuro. No era una familia perfecta, lejos de eso. Había heridas aún cicatrizando, patrones aún siendo desaprendidos, confianza aún siendo reconstruida. Pero era una familia en transformación, eligiendo conscientemente un nuevo camino. La semana siguiente, la reforma de la habitación de Antenor comenzó. Las pesadas cortinas de terciopelo dieron lugar a telas ligeras que danzaban con la brisa. El papel de pared oscuro fue removido, revelando paredes que pronto recibirían un color claro y alegre. La cama imponente fue sustituida por una mesa de trabajo amplia, con cajones para materiales artísticos. Concepción se matriculó en las clases de pintura del Centro Cultural. En las primeras sesiones, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pincel. Décadas de autocrítica internalizada, la voz de Antenor siempre resonando en su mente, señalando imperfecciones, minimizando sus talentos, hacían de cada trazo un desafío. Pero persistió. Semana tras semana, pincelada tras pincelada, fue redescubriendo no solo técnicas de pintura, sino partes de sí misma largamente dormidas. Su primer lienzo completo, una vista del centro histórico al atardecer, estaba lejos de la perfección técnica, pero irradiaba una autenticidad,
una emoción cruda que conmovió incluso al profesor, un artista experimentado acostumbrado a trabajos de alumnos. Un mes después del inicio de las clases, Rodrigo apareció inesperadamente en el centro cultural, trayendo consigo una carpeta antigua de cuero. «Encontré esto en la oficina de papá», explicó entregándola a Concepción después de la clase. «Creo que usted debería verlo». Intrigada, Concepción abrió la carpeta. Dentro encontró dibujos suyos de la juventud, bocetos del mar de Cartagena, estudios de personas en las plazas, acuarelas de puestas de sol sobre la ciudad. Eran trabajos que creía perdidos hacía décadas, que ni siquiera recordaba haber hecho. «¿Dónde? ¿Cómo tenía esto?», preguntó atónita. Rodrigo se encogió de hombros. Estaban guardados en una carpeta etiquetada con su nombre, cerrada con llave en un cajón que él nunca abría. «Los encontré cuando estaba organizando los documentos de la empresa». Concepción hojeó los dibujos con dedos temblorosos. Era como encontrar un pedazo perdido de su alma, un fragmento de la joven que había sido antes de que Antenor entrara en su vida y comenzara, sistemáticamente, a disminuirla. «¿Por qué guardaría esto?», murmuró más para sí misma que para su hijo. «Él siempre dijo que mis dibujos eran pasatiempo de niña». Quizás él veía el valor en ellos, aunque no fuera capaz de admitirlo, sugirió Rodrigo. O quizás guardarlos fuera una forma de control, de poseer incluso sus sueños. Concepción asintió lentamente. Era una posibilidad. Antenor siempre había sido posesivo, controlador en cada aspecto de sus vidas juntos. Guardar sus dibujos, escondidos donde ella nunca los encontraría, sería típico de él, una forma de apropiarse incluso de su creatividad. «Bueno, ahora regresaron a usted», dijo Rodrigo, tocando ligeramente su hombro, «donde siempre debieron haber estado». Aquella noche, en su taller recién terminado, Concepción esparció los dibujos de la juventud por el suelo y se sentó entre ellos. Era como tener una conversación con su yo más joven. Aquella muchacha llena de sueños y posibilidades, antes de que la vida le enseñara a hacerse pequeña para acomodar el ego frágil de un hombre inseguro. Tomó un cuaderno nuevo, abrió una página en blanco y comenzó a dibujar. No intentó replicar el estilo de su juventud. Sabía que eso sería imposible. En cambio, dejó que sus manos, ahora marcadas por el tiempo y la experiencia, encontraran su propio camino en el papel. Lo que emergió fue un retrato de sí misma, no como era físicamente, sino como se sentía en ese momento, una mujer renaciendo de las cenizas de un pasado que ya no la definía. Al terminar, colocó el dibujo en la pared al lado de una fotografía antigua de familia. Antenor, ella, Rodrigo y Janaína, todos serios, posando formalmente como era costumbre en las fotos de la época. El contraste entre la rigidez de la fotografía y la fluidez del dibujo contaba, por sí solo, la historia de su transformación. En los meses que siguieron, la vida en la casa colonial del centro histórico encontró un nuevo ritmo. Concepción dedicaba las mañanas al taller, las tardes frecuentemente a paseos por la ciudad que redescubría con ojos nuevos. Janaína retomó el máster y se mudó a un pequeño apartamento cerca de la universidad, pero visitaba a su madre casi diariamente. Rodrigo continuaba su terapia y el trabajo en las empresas de la familia, ahora con un enfoque más colaborativo y menos autoritario que sorprendía positivamente a los empleados acostumbrados al estilo intimidante de Antenor. Una tarde de domingo, 6 meses después de la desaparición de Antenor, estaban todos reunidos en el jardín interior para el almuerzo tradicional. Carolina, que finalmente había comenzado a sentirse verdaderamente parte de la familia, había traído a su abuela, doña Celia, una señora vibrante de 80 años, que encantó a todos con historias de su juventud en el movimiento cultural de la época. Durante el postre, Janaína se levantó con una expresión solemne. «Tengo un anuncio que hacer», declaró la voz ligeramente temblorosa de emoción. «Fui aceptada para un doctorado en la Universidad de los Andes. Es una oportunidad increíble, pero significa que tendré que mudarme». «Oh, hija mía». Concepción se levantó para abrazarla. «¡Qué noticia maravillosa! Estoy tan orgullosa de ti. ¿No está molesta porque me vaya?», preguntó Janaína insegura.
Después de todo lo que pasamos, Concepción sostuvo el rostro de su hija entre las manos. ¿Molesta? ¿Cómo podría? Estás siguiendo tus sueños, construyendo tu camino. Es todo lo que siempre deseé para ti. Además, añadió Rodrigo con una sonrisa pícara, Bogotá no está tan lejos, y mamá ahora tiene una cuenta bancaria abultada para visitar a la hija doctora siempre que quiera. Todos rieron, y Concepción sintió una ola de gratitud por la familia imperfecta pero amorosa que estaban reconstruyendo juntos. El retrato de Antenor todavía estaba en la pared de la sala, pero ahora parecía más pequeño, menos amenazador, solo una parte de su historia colectiva, ya no la fuerza definitoria de sus vidas. Aquella noche, después de que todos se fueran, Concepción se sentó sola en la galería, observando las luces del centro histórico brillar contra el cielo oscuro. En los últimos meses, había aprendido a apreciar la soledad, no como el aislamiento forzado que había conocido por décadas, sino como un espacio sagrado de autoconocimiento y paz. La brisa nocturna traía el olor del mar distante y el sonido de música en vivo de algún bar cercano. Cartagena vivía intensamente como siempre, y ahora, finalmente, Concepción sentía que también vivía, no a la sombra de alguien, no como extensión de las necesidades de otros, sino como protagonista de su propia historia. En la habitación que un día había sido de Antenor y ahora era su taller, un lienzo recién terminado secaba en el caballete. Retrataba a tres mujeres de diferentes generaciones, ella, Janaína y Carolina, sentadas en el jardín interior, rostros iluminados por la luz dorada del atardecer caribeño. No era una obra maestra técnica, pero capturaba perfectamente lo que Concepción más valoraba ahora: la autenticidad, la conexión, la libertad de ser quien realmente era. Mañana colgaría el cuadro en la sala, en el lugar antes ocupado por el severo retrato de Antenor, no como borrado del pasado, sino como afirmación del presente y del futuro que había elegido para sí misma. Un futuro imperfecto, en construcción pero genuinamente suyo. Y eso, descubrió Concepción a los 58 años, era la más preciosa de las liberaciones. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Concepción, Rodrigo y Janaína haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrala aquí, haciendo clic a tu izquierda. Si te has emocionado con esta narrativa de renacimiento y superación, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida latinoamericana en sus múltiples facetas. Comparte tus propias experiencias de un nuevo comienzo en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a quienes necesitan valor para dar el primer paso hacia la liberación. No te pierdas nuestros próximos contenidos. Te estamos esperando.